y es que este nombre, el buen pastor, describe la relación singular del Señor con sus discípulos. En la literatura judía extrabíblica existe una leyenda sobre el tiempo cuando tras su ida a Egipto, Moisés fue dedicado a cuidar los rebaños de su suegro en el desierto. Una oveja del rebaño se le había extraviado, por lo que Moisés la siguió pacientemente hasta que la halló abrevando en un arroyo de una montaña. Se le acercó, la colocó sobre sus hombros diciendo: entonces te extraviaste porque tenía sed. Sin enojarse por la fatiga que le había causado, Moisés la llevó de vuelta, y Dios dijo entonces, dice la leyenda, si este hombre, Moisés, tiene tanta compasión hacia una oveja extraña, es precisamente lo que necesito para cuidar a mi pueblo. Y seguidamente dijo a Moisés: por cuanto mostraste compasión al cuidar una oveja de un rebaño que no te pertenecía, conducirás a mi pueblo Israel. Desde este romántico y apócrifo relato resulta evidente que el pastor es alguien que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, que soporta las torpezas de ellas y que jamás deja de cuidarlas. Sin embargo, la relación del Señor Jesús con sus discípulos es todavía mayor. Cuando el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. En Palestina, en tiempos del Nuevo Testamento, en esa época existían dos tipos de corrales para cuidar a los rebaños. Uno eran los corrales donde los pastores construían sus casas, vivían al lado de sus animales, y otros eran corrales en el campo abierto, formados por piedras, coronados por espinos, y con una piedra que podía removerse, que tenía más o menos el volumen de un cuerpo humano, donde el pastor se dormía de manera que ningún depredador pudiera entrar si él no lo sabía, y ninguna oveja podía salir sin su permiso. Cuando dice yo soy la puerta de las ovejas, está diciendo que entramos a la gracia, que entramos a la salvación a través de Jesucristo. Estos eran símbolos del cuidado que que el pueblo tenía sobre sus animales, representando el cuidado del Señor sobre nosotros. Literalmente el pastor era la puerta. ¿Qué significa para nosotros? Significa que a través y solo por medio de Cristo los hombres podemos encontrar a Dios. A ese respecto, el apóstol San Pablo decía: porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por mismo espíritu al Padre. Y el autor de la epístola a los Hebreos declara también: tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que abrió a través del velo, esto es, su carne. Epístola a los Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20. El Señor Jesús abrió el camino hacia Dios, pero además de las sublimes consecuencias de este singular trato, el Señor promete también una hermosa relación con los suyos. En el Nuevo Testamento hay dos palabras para bueno. Está la palabra agathos y está la palabra kalos. La primera describe la cualidad moral de algo, en tanto que la segunda señala a la persona o la cosa no solo como algo bueno, sino como algo hermoso, como algo atractivo. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, emplea la palabra kalos, soy el pastor bueno y hermoso. Esto significa que en el Señor Jesús hay mucho más que eficiencia y fidelidad. Hay una hermosura que se apodera del corazón del discípulo y le permite enfrentar con él incluso las mayores adversidades. Hemos contado, hermanos, en otras ocasiones como Michael Green, un autor inglés, escribió un librito en los años 70, principios de los 80, que se titula Creo en el Espíritu Santo, y habla de la obra del Espíritu Santo fuera de la iglesia.
Hoy en día los teólogos cristianos están de acuerdo que el Espíritu Santo obra en todas las religiones, toca vidas en todas las religiones, y están de acuerdo también que todo lo bueno y lo recto, lo verdadero en cualquier religión viene de Dios, independientemente de su credo o de su origen. Bueno, Michael Green cuenta de un hombre que en Sudán, leyendo el Corán, llegó a una conclusión. El hombre se llamaba Malam Ibrahim y llegó a una conclusión sorprendente. El Corán dice que Dios ha mandado a muchos profetas, a Adán, a Abraham, a David, Isaías, a Jesús y al último y más grande de todos los profetas, a Mohammed. Dice, pero leyendo el Corán se dio cuenta que el Corán habla de que Isu el Masih, Jesús el Mesías, sanaba enfermos y resucitaba muertos, cosa que Mohammed nunca hizo. Y entonces llegó a una conclusión: el profeta más grande de Alá, el profeta más grande de Dios es Jesús, es Isu el Masih. Y empezó a enseñarlo, y empezó a predicarlo, y empezó a enseñar a sus discípulos a orar en el nombre del Señor Jesús. Era un maestro del Islam, y un concilio lo convocó para pedirle que se retractara de sus enseñanzas. Él, sin la Biblia, porque no la tenía, sin testimonio cristiano, porque no había cristianos en ese lugar, con el Corán en la mano, se levantó y dijo: es que el profeta más grande que Dios ha mandado al mundo es Jesús el Mesías. Y lo amenazaron que le iban a crucificar si no se arrepentía de lo que había dicho. El hombre dijo: no puedo retractarme porque la palabra de Dios enseña eso. Lo crucificaron en el mercado de un pueblo llamado Cano. Ahí fue crucificado y murió. Y 20 años después, cuando llegó el primer misionero cristiano y encontró a los discípulos de Malam Ibrahim, encontró que creían en el Señor Jesús, que era el mensajero más grande de Dios y que había que orar en el nombre del Señor Jesús. Fue muy fácil compartir el Evangelio y hablar de aquel a quien el Espíritu Santo le había dicho que la salvación se encontraba en Jesucristo. Entonces hay un encanto en el Señor Jesús que seduce los corazones de los hombres, es bueno y hermoso, y los lleva a comprometer el resto de su existencia con un Señor así. Entendamos entonces por qué el apóstol San Pablo dice que ante la inminencia de su sacrificio, ahora bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y es claro también por qué Policarpo, el obispo de Esmirna, enfrentó el martirio y con entereza al procónsul que le arengaba diciendo: jura y te pongo en libertad, blasfema a Cristo y eres libre. Y Policarpo respondió: 86 años he servido a Cristo y nunca he recibido un daño de él. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey y a mi Señor? El magistrado lo llevó en su propio carro, porque Policarpo era muy anciano, y lo llevó al anfiteatro diciendo: no tenemos que llegar allá, simplemente blasfema a Cristo y termina todo, eres un hombre libre. 86 años he servido a Cristo, nunca me ha hecho un agravio. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey y a mi Señor? Y selló su vida con eso. Tuvo que firmar con su sangre su declaración de fe. Como conclusión, en el año 2001, en medio de una profunda crisis política, el Estado de Israel se disponía a elegir al 11º primer ministro de su historia, y el representante de la derecha, el general Ariel Sharon, participó en la contienda y realizó una brillante campaña publicitaria. En ella, el general aparecía cargando en sus hombros un cabrito y el desierto de Judea en el fondo, proyectándose así como la figura poderosa de la cultura judía, la figura del buen pastor.
conociendo los temores y los anhelos de su pueblo, el general Sharon dio al electorado judío un mensaje que quería escuchar, un mensaje de paz, de seguridad y de esperanza, aunque los conocedores de la carrera del general Sharon tendrían motivos para esperar todo lo contrario en su administración. El general Sharon utilizó muy bien el conocimiento de su pueblo y terminó convenciendo al electorado con un triunfo rotundo. Resulta sintomático que ningún político mexicano haga campaña disfrazado de charro, el símbolo nacional por excelencia, porque en nuestra cultura un charro es un líder que jinetea para montar y para explotar el caballo, o el pueblo en este caso. No es así en el mundo judío, por lo que queda claro que una de sus más sublimes figuras encarna el poder y la persona de Jesucristo, su ministerio y su obra, y mediante la figura del buen pastor. Pero está mucho más allá de una figura, es mucho más que una estampa, es una realidad que puede ser experimentada en la vida real, en la vida diaria, aquí y ahora. El Señor Jesús es el buen pastor, significa que encarna el amoroso cuidado de Dios, que ejerce uno de los oficios que hicieron imprescindible su encarnación, y define la singular, la inigualable relación con sus discípulos. Ante semejante realidad, solo nos resta aceptar su cuidado y su gobierno, ya que es el más benévolo de todos los señoríos. Es un yugo, pero es un yugo de amor, del que el Señor Jesucristo dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo sé que la mayoría de quienes estamos aquí en algún momento hemos tomado una decisión por Cristo, le hemos dicho: Señor, gracias por venir al mundo, por dar tu vida por mí. Si usted no lo ha hecho, hágalo en su lugar, dígaselo en su corazón. Dios conoce su corazón. Y dígale: Señor, quiero tenerte así en mi vida, en estas situaciones que vivo, en el presente y en el futuro, para toda la eternidad. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, porque nos trae a entender y a poner por obra el significado de tu cuidado pastoral. Bendícenos así, te lo ruego en Cristo.